Pulso económico de hoy, martes, el día de la tranquilidad, después de lo que ha sido este fin de semana de turbulencias que los bancos han pagado y saben muy bien de qué ha ido la cosa. Hoy día de tranquilidad. El índice general cierra con un 2,23% de avance en 9.159 puntos, lo cual no está nada mal. Parece que la cosa se tranquiliza. Hay valores que han subido y bastante. El grupo de bancos y financieras, desde luego, pero el líder ha sido el grupo Meliá, que sube 4,65. De los bancarios, el valor más destacado en subidas hoy es el Banco Sabadell, 4,50, y en tercer lugar CaixaBank, que sube hoy 4,09. En el lado de los negativos, fíjense, tan solo hay una empresa que haya cerrado en negativo, es Enagás, 0,06, que es muy poquita cosa. Todo lo demás son pues cierres en positivo, aunque muy escasos. Telefónica 0,03, Redella 0,10. El resto, ya lo ven, todo en verde, que es una maravilla. Bueno, y a continuación les adelanto algunos de los argumentos que seguro que les van a interesar de esta mesa de análisis económico que abrimos cada tarde para ustedes con los mejores expertos para que no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra mesa hoy tenemos que hablar del lío en Estados Unidos. El lío se calma en Estados Unidos. De hecho, el tercer banco que estaba amenazado, que se llama First Republic Bank, ha rebotado y ha rebotado bastante, con lo cual, pues bueno, eso los datos de inflación en Estados Unidos, que han sido levemente mejores, baja la inflación al 6%, cae 4 décimas, por tanto, y bueno, veremos a ver qué pasa con las decisiones sobre los tipos de interés, pero la sensación de pánico que presidía todo Asia, Europa y sobre todo Estados Unidos empieza a relajarse. Y también hablaremos aquí de la inflación, pero en España. Los datos de inflación ya definitivos respecto del mes de febrero empatan la inflación con la de Estados Unidos. Dicen que también es el 6% con los alimentos como máximos protagonistas. La inflación subyacente está en el 7,6% y volvamos a lo que les decía, el grupo de alimentos y bebidas, que es el gran protagonista junto a la energía eléctrica. El grupo alimentos y bebidas se ha disparado un 16,6%, un punto más arriba que en enero. Y eso hace pensar a muchos que las rebajas del IVA, que eran la gran medida de este gobierno para hacer bajar la inflación, no surten efectos. Bueno, y a continuación les presento a nuestros invitados esta tarde, don Kevin Koch, director de inversión de Finicens. Muy buenas tardes. Un placer estar aquí con todos. Estupendamente. Me alegro. Y don Juan Avellán, profesor del IEB. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo tranquilo. Bueno, pues le echamos un vistazo a la sesión de bolsa. Parece que hemos salido del bache, hemos recuperado, pues eso, los 9.100 tranquilamente y yo creo que la situación está hoy mucho más relajada. Sí, en efecto. Los mercados han hecho un movimiento clásico, que es primero vender y después hacer una serie de preguntas. Luego preguntar. Y luego preguntar. Evidentemente, en el fin de semana no sabíamos la repercusión que tenía la caída del banco en el Silicon Valley. Y bueno, parece que el impacto negativo está controlado. Hubo una serie de ventas, como todos sabemos, la filial europea, sobre todo en el Reino Unido, que se compró por la parte de HSBC y parece que está bastante controlado, ¿no? De ahí el gran rebote que hemos tenido hoy. Profesor Avellán. Sí, está claro, en el momento que ha abierto Nueva York ha hecho una subida al alza, una subida realmente importante, y eso ha sido el indicador de que se han aprobado las medidas que ha tomado la FED respecto a estos bancos y bueno, una vez aprobadas por el mercado estas medidas, parece que hemos vuelto, como bien decías, a la calma otra vez. Bueno, ahora iremos a esas medidas porque tengo yo la sensación de que si se hubieran tomado antes probablemente esta crisis no hubiera sido. Pero bueno, hay cierta tozudez en no tomar medidas. La inflación, lo primero, la inflación en Estados Unidos mejora 4 décimas, no es gran cosa, pero algo es algo, 6%. Rebote en la bolsa americana del tercer banco implicado en todo esto, el First Republic Bank, que parece que se puede salvar, que llega a la playa sin mayor problema. Y bueno, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo está la situación al otro lado del Atlántico?
Pues yo creo que la situación están en un cruce. Están en un cruce en el sentido de que cada vez que salen datos económicos son mucho mejores de los esperados. Tuvimos el dato de empleo pues hace no muy lejos, el anterior viernes, y vimos de lo fuerte que está la economía estadounidense, sobre todo por el lado de empleo, ¿no? Pero al mismo tiempo, ese impacto de subidas de tipo de interés, que recordar, el febrero pasado estábamos en un 0% y ahora estamos en un 4,75, ya veremos qué hace el jueves, pues claro, había una duda de si algo se iba a romper por el camino, ¿no? Tuvimos un problema en el mundo, sobre todo en la parte concentrada del Reino Unido con las pensiones el año pasado, y esto ha sido un recordatorio, diría yo, que una rápida subida de tipo de interés como se está haciendo, pues era desconocida. Recordemos que los tipos de interés no han hecho nada más que bajar de los últimos 30-40 años. En los 70 era normal ver tipos de intereses al 10, han ido a la baja completamente a cero, y la duda que teníamos todos es ver ya no tan solo la solidez de la economía, sino es si no iban a romper nada con esta rápida subida de tipo de interés, ¿no? Y parece que ha habido este choque, por lo menos en un banco bastante regional y desde luego bastante limitado, y ahora la pregunta es si eso va a escalar y si no hay otros bancos que estén igual, ¿no? Parece que el mercado nos está diciendo que no, ¿no? Profesor, los datos de inflación han sido los esperados, prácticamente los esperados. Quizás en el mensual pues había repuntado una décima, pero han sido exactamente los esperados. ¿Esto qué implica? Esto implica que para el día 22, que es cuando la FED va a tener que mover ficha, ahí esperemos esos resultados que se vayan produciendo. ¿Qué va a pasar en los nuevos datos del paro? Porque estaban hablando de no subir ya los tipos de interés, de dejarlos a cero o subirlos por lo menos un 0,25. Esperan que repunte un poco el paro para poder mantener ese 0,25. Y ahí están. Lo que nos encontramos es en un impasse entre ser más suave o seguir subiendo tipos de interés. ¿Y qué creen que va a pasar el jueves con el Banco Central Europeo? Si esta crisis se aplaca, si los bomberos han hecho su trabajo y no hay llamas, ¿volvemos a qué senda? ¿A la del 0,25 o a la del 0,50? A ver, no es habitual que se den por anticipado los tipos a los que van a subir. En esta vez yo creo que se han pillado las manos diciendo que iban a subir un 0,5 otra vez los tipos en marzo. Menos mal que esta mini crisis ha pasado ya y de aquí al jueves yo creo que ya está todo liquidado, con lo cual la inflación en Europa va todavía muy por detrás de lo que tenemos en Estados Unidos y yo creo que va a cumplir con sus expectativas y va a cumplir con su promesa de decir que vaya a subir un 0,5. Yo creo que no tienen más remedio, pero ya no tan solo por lo que han dicho anteriormente, sino porque recordemos que empezaron a subir tipos mucho más tarde que la FED. Esto estamos hablando de junio del 2022, frente a lo que es marzo, y además ahora estamos en tipos de depósitos del 2,5, frente a una inflación subyacente creciente, sigue creciendo, el último punto creció, estamos en el 7,4, ¿no? Si uno ve los puntos históricos, y eso ya nos tenemos que remontar a los años 60, vemos como prácticamente en todos los casos los niveles de tipo de interés cruzan con los de la inflación subyacente, siempre. Es decir, bueno, sé que evidentemente eran tiempos distintos, o sea, evidentemente esto no es un mensaje de que vamos a volver a tipos como en los años 70, desde luego que no. Pero lo que sí que nos quiere decir es que la manera en que los bancos centrales tienen para combatir esa inflación es colocar el precio del dinero muy elevado para contraer la demanda muy rápido, ¿no? Porque si no, la inflación se queda enquistada. Entonces, eso no quiere decir que tengamos que subir tipos al 7, porque a medida que va subiendo tipos, va bajando la inflación. Pero si vemos que los tipos en Estados Unidos están al 5, mucho más cercano que los niveles de inflación en Estados Unidos, y nosotros estamos en el 2,5 frente a un 8 general, o 7 y pico subyacente, dice que los tipos tienen que subir mínimo, yo diría, 3 veces 0,5. Veremos si algo no se rompe, que esa es la gran pregunta, o si la demanda, o si hay una destrucción clara económica, pero si todo sigue su curso
van a tener que subir tipo de intereses para controlar la inflación de manera rotunda este año. Vamos con la inflación, pero en este caso en España, en el escenario español. Definitivos, los datos de febrero. Antes habían salido unos provisionales que en algunas cosas eran peores. 6% de inflación, la subyacente en 7,6%. Sigue, pues eso, el desorden de las líneas entre la subyacente y el IPC global. Y sobre todo lo que está disparado con un punto de aumento sobre enero es el capítulo del grupo de alimentos y bebidas, que ha subido un 16,6%. ¿Qué quiere decir esto? Pues no hace falta ser un experto para deducir que las medidas aplicadas sobre ese grupo de alimentos y bebidas no están siendo efectivas. Que rebajar unos cuantos productos básicos, el IVA de esos productos básicos, no está surtiendo los efectos que esperaba el Gobierno y que esperaban los analistas. Sí, además es curioso porque hoy, por ejemplo, decía el presidente de Mercadona que hay un efecto, hay una rebaja en lo que es la producción. Por ejemplo, él ponía el ejemplo del tomate. En los países del norte, igual que nosotros tenemos los invernaderos, ellos tienen invernaderos que se alimentan de gas para calentar. Y toda esa producción, con los precios del gas, se ha eliminado, con lo cual la demanda de los productos que se producen, tanto en España como en Italia, como en el norte de Marruecos, etcétera, etcétera, se han disparado, y eso es lo que ha hecho subir gran parte de esos alimentos. Ha dado esa explicación, pero está claro que los alimentos están ahí, están subiendo, están haciendo ese daño a la inflación. La subyacente ya sabemos que va por detrás de la inflación normal, pero sigue estando altísima, y las medidas de subida de impuestos al plástico, etcétera, etcétera, no son en absoluto positivas para la inflación. Cuando tienes unos niveles de inflación subyacente tan elevados, lo que te está diciendo es que es muy difícil que tú puedas tomar una medida política y que puedas bajar un tipo de sector de consumo y que puedas bajarlo, ¿no? Porque si ese fuese el caso, pues bueno, los bancos centrales estarían comprando petróleo y comprando grano y comprando... Pero no, saben que es una cuestión de oferta y demanda, saben que es prácticamente imposible poder dominar ese elemento, y de ahí que se enfocan en la subyacente, ¿no? Que tengamos unos niveles de inflación subyacente tan elevados, lo que nos está diciendo es que deberíamos, no voy a decir ignorar la bajada que hemos tenido por el lado de inflación en la general, pero no nos debería dar demasiada alegría, ¿no? Porque eso lo que está diciendo es que la inflación se está quedando enquistada, va a tardar mucho más tiempo en bajar, y eso lo que va a hacer, de nuevo a la pregunta anterior, es dar más gasolina a los bancos centrales para que tengan que subir más tipos. De hecho, ya han pedido oficialmente a lo que son los gobiernos de, por favor, limitar las ayudas, sobre todo que sean más generalistas, ¿no? Ciertas personas que necesiten ayuda, evidentemente sí, pero que no sean generalistas, porque lo único que va a hacer es su trabajo más difícil y que por lo tanto tengan que subir tipos más allá de lo que lo hubieran subido, ¿no? Ahora, el gran aliado de la segunda ronda de inflación, la que tiene que ver con los salarios, etcétera, es precisamente este Gobierno, porque sus decisiones son las que están, en cierto modo, empujando esa subyacente. Y esperen con lo que vaya a venir del tema de las pensiones, que también tiene un componente inflacionario clarísimo. Lo que hagan con esa reforma todavía no se aplica. Bueno, me gustaría que hablásemos siquiera brevemente de Mercadona. Mercadona ha ganado 718 millones, lo cual para su implantación, para el número de sus trabajadores, etcétera, etcétera, no parece un número tan destacado, y un 5,6% de incremento en sus beneficios declarados del año pasado. Sí, ha crecido un 11% en ventas, ha hecho un buen año, pero tanto que ha sido denostado, este año ha rebajado su margen un 0,6%. El año pasado ya lo hizo un 0,5%. Con lo cual, en la medida en la que puede estar rebajando sus márgenes, es decir, por supuesto, es una empresa, tiene que tener sus beneficios, tiene que repartir dividendos y tiene que atender a sus... a su capital y a sus empleados. Ha crecido en 3.000 empleados, el año que viene se espera que crezcan otros 1.000, entre España y Portugal, está haciendo una gran ampliación también en Portugal, y bueno, el que haya bajado sus márgenes un 0,6 este año y un 0,5 el año pasado, también dice algo bastante positivo para Mercadona.
No, sí, totalmente de acuerdo. Y añadir además que el sector alimenticio es un sector muy competitivo. Es decir, aunque incluso Mercadona, que no lo ha hecho, decidiera aumentar los márgenes, probablemente pues todos nosotros nos La iríamos... libertad del consumidor haría el resto. Nos iríamos corriendo a otro supermercado porque, pues bueno, en estos tiempos difíciles que corren, yo creo que lo que miramos es, oye, pues tener un buen producto, pero también a un buen precio. Y desde luego de eso nos sobra en España, ¿no? Entonces de ahí yo creo que, como bien decías tú al principio, ¿no? De esta noticia está claro que tiene unos beneficios bastante, no demasiado elevados comparado con otro tipo de grupos alimenticios en incluso Estados Unidos, incluso en Europa. Por lo tanto, yo creo que ojalá hubiera más Mercadonas en España, sin lugar a dudas. Pues la receta de buena parte de este gobierno es controlen a los supermercados y oblíguenles a reducir los precios. Así lo expresaba hoy Echenique. Que hace falta intervenir el precio de los alimentos. Volvemos a ver un IPC demasiado alto para las familias españolas y nosotros pensamos que hay que tomar de una vez la decisión de intervenir la cesta de la compra. Saben que hemos hecho 2 propuestas distintas y desde aquí urgimos de nuevo, ¿no?, al socio de coalición a que acepte caminar ese camino. Pros y contras de ese intervencionismo. Pros, prácticamente ninguno. Es populismo preelectoral, claro, y duro. No se ha hecho en Francia. En Francia se ha dejado mano libre a los hipermercados que hicieran lo que entendieran. Comentaba hoy en la rueda de prensa Roy que bueno, que ellos entienden que hay que tener cuidado con ese tema, con ese tipo de medidas, porque si tú estás durante un mes o durante un trimestre bloqueando el precio de un producto, puede ser que ese producto en origen te esté subiendo, con lo cual, ¿qué es lo que va a hacer el hipermercado? Pues subir el margen en otros productos, con lo cual tampoco son medidas muy acertadas. Es una propuesta donde los hipermercados, como hemos visto, los beneficios no son tan elevados. ¿Por qué? Pues porque van a margen, el margen es muy bajo, es un margen muy pequeño sobre el producto, entonces lo que hay que hacer es llegar a acuerdos donde el bien hacer de los propios hipermercados, como ha sido el caso de Mercadona con esa bajada de margen, es lo que tiene que funcionar. Totalmente de acuerdo. Yo creo que no hay ninguna ventaja. Yo creo que es completamente populismo. Yo creo que es muy fácil decir que el problema es del empresario o es del supermercado, cuando la realidad es mucho más compleja. La cadena de suministros es muy compleja y cuando tú pones un tope máximo en una parte de la cadena, pues tiende a romperse, y tiende a romperse además produciendo escasez y produciendo lo opuesto a lo que intentabas hacer. Eso ha ocurrido en todo tipo de sectores y se ha probado desde hace cientos de años, y la verdad es que yo sepa no hay ningún caso de éxito, porque de haberlo habido, pues lo hubiéramos sabido y lo hubieran mencionado, ¿no? La realidad es que es una cuestión, es una venta fácil, porque lo otro es más difícil, es el estimular a los supermercados para que pues cada vez tengan más facilidad y que por lo tanto puedan vender un producto más fácil. Eso es más complicado, pues ya sea vía carreteras, vía etcétera, es mucho más complicado pues que limitar un precio, que es más fácil y no sirve de nada. Bueno, volviendo a lo de la crisis en Estados Unidos de los bancos, el Euribor ha sido el perfecto termómetro de esa crisis. Ayer caía con fuerza por temor a lo que podía venir, una crisis financiera tras el colapso de Silicon Valley. ¿No parece que vaya a ser así? ¿Se va a recuperar el Euribor pronto? Yo creo que es bastante probable que el Euribor suba, pero dependerá en los próximos días del impacto que haya podido tener lo que ha ocurrido con ese banco regional y de si hay otras entidades financieras. Lo desconocemos a la fecha, todo nos indica que no, tal y como están comportándose los mercados y sobre todo el propio regulador estadounidense, que por el propio fallo de no haber previsto, que eso es algo muy a tener en cuenta, de hecho están revisando ahora mismo este asunto, pues parece indicar que no hay otra entidad, por lo menos que falle, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que el Euribor, a medida que van avanzando las semanas y se olvide de este evento, y con estas subidas de tipo de interés por parte del Banco Central Europeo, pues vuelva a subir. Sí, además es que lo que es curioso es que hemos visto una oscilación de 0,5 puntos. Eso es lo que normalmente se suele mover
el Euribor en un año. En un año. Entonces, algo que es súper estable. Qué suerte habrán tenido los que tenían que renegociar en el día lunes. Ya, pero eso era antes. Antes te podía tocar la revisión en un día la hipoteca. Eso hace muchos años. Desde que se creó el Euribor mensual para hipotecarios, que es la media, desde que se creó eso ya no pasa. Pero es una situación que es totalmente nueva, anómala, que tengamos esas variaciones de un 0,5. ¿Qué se estaba esperando? Pues que a lo mejor esta situación de los bancos norteamericanos pudiera desembocar en una ralentización de subida de tipos de interés. Como bien dices, en cuanto volvamos a la normalidad... Ha amainado y sí, ahora sí, es que se volvamos a esperaba donde un estábamos. 4%, terminar casi este mes en un 4%. Claro. Ya, pues esto, sí, esperemos que a lo mejor nos deje el Euribor un poco más bajo. Bueno, vamos con la financiación de España, del Estado español, porque el Tesoro ha subastado letras a 9 meses a tipos récords de más del 3%. Bueno, pues la verdad es que choca, ¿no? Como hace un par de años hacían lo mismo, si no recuerdo mal, a 5 y 10 años con tipo de interés negativo, y ahora anuncias aquí que es en un 3% a 9 meses, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, refleja lo anormal que han sido las cosas durante la última década por una política monetaria que francamente no es normal tener tipos a cero. Y ahora mismo, pues bueno, en esta nueva normalidad pues nos choca porque llevamos 10 años de tipos cero y de no inflación, ¿no? Yo creo que bienvenido sea y que por supuesto ya cada vez más productos, sobre todo para aquellos quizás clientes conservadores que no han entrado o que no han podido asumir riesgo, ¿no? Y que han tenido esos depósitos en cuentas corrientes sin hacer absolutamente nada en la última década y que por fin pues bueno, pues pueden ver evidentemente muy lejos de los niveles de inflación que hemos hablado antes, pero bueno, un 3% es mejor que un 0%, ¿no? Está claro. Es curioso porque en la última subasta de 9 meses estuvo por encima del tipo del 12 meses. Esta vez, sí. Esta vez por lo menos ya empezamos parece que empieza a equilibrarse un poco. Desde luego es curioso, la demanda ha sido altísima, sigue habiendo mucha demanda por parte de particulares a la espera que los bancos empiecen a remunerar los depósitos, que bueno, yo espero que en cualquier momento salte cualquiera, uno grande y en ese momento va a ser la lucha. La liebre y los galgos. Bueno, el vendaval bajista que hemos visto en las últimas sesiones, viernes y lunes, ha llevado a mínimos anuales el precio del petróleo. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que se vuelva a recuperar con prontitud? El precio del petróleo, intentar predecir el precio del petróleo yo creo que cualquiera que preguntes estaría imposible, ¿no? Pero lo que sí refleja el precio del petróleo ahora mismo es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre económica, porque a pesar de que todas las revisiones económicas han sido al alza, es decir, recordemos que hace 2 meses el Banco Central Europeo esperaba una recesión técnica en el 23, ya no. Han subido el IMF, el Fondo Monetario Internacional, ha subido todas las expectativas a nivel global, es decir, hay en torno a un 0,5% de crecimiento económico más global, pero a pesar de eso, el petróleo está a la baja, ¿no? Es decir, no está subiendo, sino está a la baja. Nos está diciendo que a priori pues, no parece que la actividad económica vaya a ser mejor en los próximos 6 meses. No. Y entonces, pues bueno, veremos qué vence, pero yo creo que es una cuestión de ver qué va a pasar con la economía. Sí, pero es curioso porque también se debe a que hay un superávit de petróleo, de reservas, perdón, para el próximo trimestre. Por otro lado, hay una caída de demanda por no una recesión, pero sí una pequeña contracción. Que con la apertura de China va a pasar de 590.000 a 710.000 barriles de demanda diarios. Eso va a compensar también esa caída, con lo cual están ahí, no en este próximo trimestre, que es lo que se está esperando, para la siguiente, se espera casi un break-even, con lo cual, lo que bien dices, no sabemos qué va a pasar, si se volverá otra vez para arriba o estaremos en estos precios. Yo lo que entiendo es que probablemente suban, porque el crecimiento mundial está, la misma OPEP ha dicho que va a ser de en torno al 2,6%, entonces pues yo entiendo que o nos quedamos como estamos o iremos también a subida. Es muy difícil de predecir. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí, con mi agradecimiento a ustedes dos por vuestra presencia aquí, por las opiniones todavía más, a ustedes por su paciencia y su interés, pero tiene premio. A la vuelta de publicidad les espero aquí para la redacción abierta de la tarde, con todo lo que nos trae la política.